Este programa es presentado por Brisbar Cerrajería. Seguridad, confianza y servicio a tu alcance. Brisbar Cerrajería. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 23 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 633-120-3133 para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página web www.rafaeloceguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programa. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora nos enlazamos directamente con el maestro de los misterios, hasta Salamanca, Guanajuato, Eulogio Sotomae. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del interesante programa radiofónico Adimensional de Agua Prieta, Sonora, para el cual tengo este misterioso caso que hemos denominado la garra macabra del portón. Esto en una antigua hacienda de la comunidad de Mogotes, en Valle de Santiago, Guanajuato. La leyenda popular nos dice que hace ya muchos años esta hacienda quedó abandonada desde la época revolucionaria de nuestro país, pues sus dueños huyeron para España, de donde eran originarios. Por este motivo fue saqueada por los lugareños, que se llevaron todos los bienes inmuebles, quedando solo la vetusta construcción y el portón que estaba al frente, una puerta de madera y hierro forjado, el cual tenía una mano colocada enfrente para que cuando alguien tocara fuera escuchada perfectamente en el interior. Esta forma de mano estaba forjada de hierro, pero que por las noches el ruido que provocaba este artefacto se escuchaba a lo lejos, en las casas donde vivía la gente, pero no sabían quién o quiénes la manipulaban y qué causaba temor, pues muchos de los que la escuchaban habían sido los saqueadores de esa hacienda y tenían algo en sus casas que pertenecían a esa construcción. Por este motivo, cierto día acordaron ir al lugar y ver quién hacía estos ruidos que no los dejaban dormir, y así llegó el fin de semana. Los lugareños acudieron a la antigua hacienda y se ocultaron cerca del viejo portón, que tenía una mano como masa para tocar, y esperaron a que llegara la medianoche, que es cuando el ruido se intensificaba a lo lejos, y procedieron a esperar la hora indicada, y de pronto empezaron a escuchar el grave toquido en el portón. Se quedaron sorprendidos al escuchar el ruido y no ver a nadie que accionara el mecanismo, por lo que decidieron acercarse al portón, y así lo hicieron, con cierto cuidado. Y grande fue su sorpresa
al ver que la mano estaba golpeando fuertemente la puerta, y todos salieron corriendo de este lugar hasta llegar al poblado cercano, donde no daban crédito a su experiencia. Fue don Atenógenes Raya, el más longevo de la comunidad, quien dijo que lo que pasa en esta hacienda fue que el dueño, en cierta ocasión, descubrió a un mulato que tenía a su servicio robando unas monedas de plata y decidió castigarlo ejemplarmente. Así que un domingo en la plaza mandó a cortarle la mano derecha delante de todos los peones, y después de esto le pidió al herrero que la cubriera de hierro fundido para que sirviera de gozne en la puerta principal, y así lo hizo. El esclavo murió a los pocos días por la infección de su brazo, y tal vez esta sea la razón por la que aún por las noches se escucha el toquido grotesco de su mano en el viejo portón donde sirvió hasta su muerte. Pues bien, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, esta es la nota de esta noche. Recuerdo, Eulogio, en mi infancia, que a mí me tocó ver estas manitas que estaban en las puertas de madera y servían para tocar. Sí, eran unas manitas, pero ¿sabes? Eso me tocó verlo. Yo soy originario del estado de Michoacán, soy de un municipio que se llama Zacapo, y yo recuerdo muy bien haber visto este tipo de manitas en casas pues que se veían que eran muy antiguas. Me sorprende mucho ver que, porque pudieras tú darle una explicación, ¿no?, científica y decir, bueno, a lo mejor es por la contracción y la expansión de la materia, por los cambios de temperatura, pero si ellos fueron y vieron cómo esta manita por sí sola se movía y tocaba, debió haber sido algo espeluznante, Eulogio. Sí, efectivamente, ellos comentaron que su experiencia fue algo aterrador, porque pues se movía golpeando precisamente el gozne del portón completamente, y se escuchaba pues a lo lejos, lo escuchaba la gente, por eso decidieron acudir a esta construcción abandonada. Ahora ya actualmente ya está remodelada, quiero decirte que ya hicieron un hotel allí, tendría como unas 18 habitaciones y está completamente bardeada con ahora sí con lo que acostumbraban, que era la piedra, una barda de piedra muy grande. Entonces el portón ahí está. Lo que ya no está es precisamente ese detalle, la mano ya no se encuentra, ahora tiene una pieza de bronce que es con la que golpean ahí, pero se mantiene esa leyenda porque pues los lugareños pues testifican acerca de esto, ¿verdad? Y sobre todo la persona más adulta de allí, de ese pueblito, pues es la que testimonió que se debió a eso. Entonces puede ser en parte puede ser eso de pues le cercenaron su mano y pues él murió de infección en su brazo y pues algo queda ahí, porque pues ahí estaba la mano cubierta de hierro, pues no se veía ya la mano, pero estaba la placa de hierro encima de ella, ¿verdad? Entonces esto pudiera ser generadora de algo sobrenatural, sobre todo. Ha de haber sido pues una mano, si pertenecía a un mulato, y haber sido una mano grande. Sí, dicen ellos que era una mano grande y que pues ya cubierta con hierro, o sea, una capa, ¿verdad?, que le pusieron, pues se ha de haber visto un poco más grotesca. Entonces, pues todo esto que sucedió allí en ese pueblito todavía se comenta porque sobran por ahí algunos testigos de los que participaron en esa expedición y tuvieron esa experiencia precisamente en vivo. Y otra pregunta, bueno, la última pregunta te hago. ¿Qué habrá pasado con esa mano? ¿Qué fin habrá tenido? Digo, ¿la quitaron? ¿La habrán desechado? ¿Alguien se la habrá conservado? ¿Se supo qué pasó con esta mano? No se supo porque no se dieron cuenta de quién la quitó y todo eso, ¿verdad? Porque te digo que ahora tiene otra figura, pero es en bronce. Entonces, no, de esa mano no se supo dónde quedó. Lo que sí es que pues los comentarios que dicen las personas es que todavía en algunas noches se alcanza a escuchar ese golpeteo, que claro, ya ha forjado toda una leyenda
en esa comunidad de mogotes. Muchísimas gracias, Eulogio, por tu trabajo, por tus historias, por tus relatos que siempre enriquecen mucho este proyecto de Adimensional. Y pues te despido como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Esto es Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Brismar Cerrajería, programación de llaves con chip y controles de diferentes marcas como Chevrolet, Ford, Dodge y más. Apertura de autos, casas y duplicados al instante. Visítanos en calle 6, avenida 16 o llama al 633-337-4543. Contamos con servicio a domicilio. Brismar Cerrajería. Y tenemos una historia que nos han enviado vía correo electrónico. Pueden enviarnos sus relatos también por escrito al correo electrónico rafaeloceguerareyes@gmail.com rafaeloceguerareyes@gmail.com o bien en la página de www.rafaeloceguera.com.mx hay un formulario de contacto donde usted también por ahí nos puede escribir su historia. Y tenemos un relato, un microrelato que nos manda Claudia Villada de Colombia, a la que le mandamos un saludo. No sé de qué parte de Colombia. Dice: muchas gracias, Claudia Villada, Colombia. Buenas noches, Rafael Oceguera. En distintas ocasiones soñé con mi hermana menor, quien falleció en el año 2021. En esos sueños, ella intentaba entrar a la casa porque deseaba ver a su pequeño hijo. Sin embargo, una fuerza invisible parecía impedírselo. La veía llorar con desesperación mientras me pedía ayuda para poder acercarse a él. El último sueño que tuve con ella fue diferente. Recuerdo que le dije que no se preocupara más, que no estuviera triste, porque mis padres, mi otra hermana, mi hija y yo cuidaríamos de su hijo y lo educaríamos con mucho amor. Al escuchar mis palabras, ella me abrazó y me susurró al oído: gracias. Desde aquella noche no he vuelto a soñar con ella. Quiero pensar que encontró la tranquilidad que tanto buscaba y que, de alguna manera, pudo descansar en paz. Al menos esa es la paz que aquel último abrazo dejó en mi corazón. En resumen, eso fue lo que ocurrió en mis sueños. Muchas gracias, Claudia Villada de Colombia. Qué bonita historia. No cabe duda que el amor trasciende las fronteras y por supuesto trasciende la frontera de la muerte, ¿no? La frontera entre la vida y la muerte, que es muy, muy, muy delgada. Nosotros creemos que somos poderosos, que la vida nunca se nos va a acabar, pero la línea es bien delgada y la línea es bien, bien frágil. Y qué historia tan hermosa de, en cierta manera, tener este tipo de sueños lúcidos o vívidos, como quieran llamarle, donde ella, a través del sueño, su hermana pudo comunicarse con ella. ¿Algo sobrenatural? Bueno, no lo sabemos, pero sin lugar a dudas hay algo más. Y qué bonito, ¿no? Que pudo darle paz al alma de su hermana, que pues seguramente a lo mejor nos pudo trascender de como ella hubiese querido por ese miedo, ¿no? O esa mortificación de dejar a su hijo solo. Gracias Claudia por este hermoso relato que nos has compartido esta noche. Mente maestra. De repente me gustan los nombres que se ponen, Cheno. Mente maestra, tu blog me regresa a un 2010 cuando pasaba horas investigando todos estos temas. Felicidades por tu blog, www.rafaeloceguera.com.mx. Los invito a que entren a la página, que naveguen por ella. Hay un montón de historias, no solamente de historias de tipo sobrenatural, se habla de ciencia, de tecnología, de biología, de muchos temas muy interesantes. No es exclusivamente el fenómeno ovni extraterrestre, el fenómeno paranormal. Hay un montón de temas, pueden explorar. Gracias, mente maestra. No me dice de dónde habla, me escribió este mensaje, pero bueno, igual. Otro más. Hola, quiero compartir una experiencia que viví y que jamás he podido olvidar.
Mi abuelita falleció hace casi 3 años. La amaba profundamente y su partida dejó un vacío inmenso en mi corazón. Durante los 2 primeros meses después de su muerte, comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Por las noches, cuando me disponía a dormir, escuchaba ruidos como si alguien caminara por los pasillos. A veces parecía que movían objetos y, en más de una ocasión, vi mariposas revoloteando en la oscuridad. Esto me llamaba mucho la atención, pues a mi abuelita le encantaban las mariposas. Lo más curioso es que, a pesar de ser una persona muy miedosa, nada de aquello me provocaba temor. Por el contrario, sentía una extraña tranquilidad cuando escuchaba los ruidos. Cuando escuchaba los ruidos me levantaba para averiguar qué ocurría, pero nunca encontraba nada. Regresaba a mi cama y al poco tiempo los sonidos volvían a escucharse. Una tarde, mientras estaba sola frente a la computadora, escuché un fuerte estruendo proveniente de mi habitación. Fui a ver qué había sucedido y encontré un gran espejo que estaba colgado en la pared, tirado en el suelo, boca abajo. Me sorprendí muchísimo, pero tampoco sentí miedo. Todas las noches encendía 4 velas y rezaba por el descanso de su alma. Sufría enormemente su ausencia. Con el paso de los días comencé a notar algo peculiar. La tercera vela siempre se consumía antes que las demás y, en ocasiones, la cera adoptaba formas que parecían pequeños ángeles con alas. Incluso llegué a fotografiar algunas de ellas. Hasta que un día mi padre me suplicó que dejara de hacerlo. Me dijo que quizá mi necesidad de aferrarme a su recuerdo no le permitía descansar en paz. Poco a poco dejé de encender las velas y con el tiempo aquellos ruidos desaparecieron. Debo admitir que una parte de mí extrañó aquellas manifestaciones porque sentía que de alguna manera ella seguía acompañándome. Meses después comencé a soñarla. En mis sueños yo sabía que había fallecido, pero aún así podía verla. Entonces corría a abrazarla y a besarla, aprovechando cada instante como si fuera un regalo. Eran sueños llenos de amor, nostalgia y una profunda necesidad de volver a sentir su presencia. Hoy ya no sueño con ella. Han pasado los años, pero la extraño tanto como el primer día. A veces desearía volver a verla, aunque fuera una sola vez más, para darle un abrazo y decirle cuánto la amo. Quizá todo fue producto del dolor de su ausencia, quizá fue algo más. Lo único que sé es que durante aquel tiempo sentí que ella nunca se había ido del todo. Saludos, Anónimo. Pues otra historia muy bonita, ¿no? Muy, muy bella. A veces nos aferramos tanto a la partida del ser querido, ¿no? Del ser amado cuando se va, cuando parte de este mundo terrenal. Pero es importante entender y comprender lo que es la muerte, ¿no? Y sobre todo saber que la muerte forma parte de la vida, es un proceso de la vida. Cuando nacemos, inherentemente vamos a morir. O sea, eso es algo que a todos nos espera, la muerte. Exactamente, o sea, todos nos vamos a morir, Cheno, vamos a partir de este mundo. Es lo único seguro que tenemos. Y entender también que hay vida más allá. Hay vida más allá de la muerte. El alma, claro que trasciende, claro, y el alma es eterna. Eso es lo importante que debemos entender, que el alma es eterna y que nos vamos a reencontrar con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, y es muy importante dejarlos que trasciendan, no atarlos a este mundo. Sabemos que el dolor a veces es muy fuerte, pero también a veces ese mismo dolor nos hace que evitemos que ellos puedan partir como deberían de hacerlo. Gracias, a mí me da mucho gusto leer los relatos que nos envían. Es muy bonito poder compartir sus historias y agradecerles por sus saludos y por sus buenos deseos con el proyecto de Adimensional. Repito, el nombre del programa es Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos, ¿ok? Iniciamos en 2020.
Hay otros programas similares con el mismo nombre, surgieron después. No importa, está bien, el sol sale para todos, pero pues aquí es adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Le gustaría darnos su nombre o quiere que sea anónima la historia? No, sí, le doy mi nombre, no pasa nada. Ah, perfecto, muy bien. Dinos tu nombre y de dónde nos llamas. Soy Leonardo Rodríguez Cheno, oiga, y nos llamo aquí a Agua Prieta. Leonardo Rodríguez Cheno. Aquí tenemos un Cheno en cabina, ¿eh? A ver, Leo, cuéntanos tu historia, Leo. Oh, le comentaba, una vez me pasó un percance de eso, pues así, resulta que yo estaba en un rancho y estábamos tomando, ¿me entiendes? Y yo me alejé temprano de ahí, tantito, ¿me entiendes? Yo me fui a acostar a descansar, ¿me entiendes? Como me fui a descansar y mis amigos siguieron conviviendo, tomando. Y en la madrugada, pues ya casi para amanecer, de repente yo estaba en una guata, yo ahí acostado, como le digo, descansando, cuando de repente yo miré que al represito donde nos abastecíamos de agua bajó una criatura, ¿me entiendes? Yo no, pues la verdad nunca supe qué era. Nomás yo miré que tenía el cuerpo así como si fuera la piel de elefante, era como una persona así, pues, y pero tiene la cabeza de tortuga y la piel gris como de elefante, así, lo es bajito como de 1 metro pasadito. Entonces yo miré que él entró por el represo así, por donde venía entrando el agua, pues entró. Ya cuando el agua le llegaba más o menos arriba de las rodillas, miré que él volteaba hacia donde estaban las demás personas conviviendo. Estaba mirando, los miraba y yo hice poquito ruido y volteó a verme donde yo estaba. Volteó a verme, pero él nunca me miró, yo pienso, no, porque estaba escondido entre el arbusto yo, pues, y él volteaba a verme, y entonces en ese momento, cuando él sintió que yo lo miraba, volvió a voltear a mirar a las personas que le digo yo que estaban conviviendo, yo miré que esa criatura se retiró otra vez por el agua, nunca se salió del agua, se retiró. Eso fue lo que yo miré, pero la cosa esa, yo digo que era como un ovni, algo así, porque... Como un extraterrestre. Era, pues yo es lo que les dije a mis compañeros, que era un extraterrestre, pero... ¿Por qué crees que era un extraterrestre? ¿Llegaste a ver un ovni o algo así? No, la verdad no miré ni un ovni, un ovni acá, algo así, un platillo, no miré, eso nunca lo vi. Lo único que yo miré, ese extraterrestre entró por el agua, así como le digo, caminando y todo eso, yo lo miré por su cuerpo, por como era, pero no era verde, no era alto, no era así. Era como le digo yo, como con la piel de elefante y la cabeza de tortuga, así, muy serio y muy observador. La persona esa como que nos miraba a nosotros, pues. Cabeza de tortuga, piel como de elefante, bueno, me la imagino como grisecita. Ándele así, grisecita, como una piel grisecita arrugadita. Así es. Cabecita de tortuga. ¿Era como un ser acuático? ¿Se te figura que hubiera sido como un ser acuático o...? No, un ser acuático no lo era, la verdad. No lo vi yo así como un ser acuático, la verdad. Yo lo vi, pues, diferente. Pues yo pienso que no era un ser acuático lo que yo miré. ¿Y cómo? Se retiró por el agua y se fue retirando, se devolvió, pues, y se fue metiendo otra vez a una ciénaga de agua, la que nos abastecía a nosotros el represo de ese rancho. Es una ciénaga donde tenía muchos árboles. Entonces, cuando ya estaba bien claro ya eso, yo le platiqué a mis amigos, pues, y mis amigos pues se rieron de mí, ¿me entiendes? Se burlaron de ti. Burlaron de mí, entonces me dijeron que me metieran al agua porque a lo mejor pensaban que andaba borracho, y les dije yo que no era necesario. O sea, tú andabas bien, pues, o sea, habías tomado, pero estabas bien, pues, no andabas mal. No estaba mal, yo no, le voy a decir la verdad, sí había bebido, pero muy temprano, y yo me acosté temprano por lo mismo, porque yo no tenía ganas de beber, no tenía ganas de seguir tomando ni nada, ¿me entiendes? ¿Cómo a qué horas fue cuando viste a este ser? ¿Qué horas eran? Eran como, pues, para aclarar, yo diría, y era en el verano, más o menos, yo pienso que como a las 5 de la mañana, yo pienso fue al amanecer. Sí, ándale al amanecer, sí, porque yo lo miré
pues fuerte y claro. Yo nomás estaba retirado de ese ser, yo estaba retirado como se puede decir unos 20 metros. O sea que lo viste claramente. ¿Y este ser hizo algún ruido, que tú escucharas algún gruñido o algo? No, la verdad yo no le conocí ningún gruñido, ni un ruido, no nada. Muy malicioso, entró al agua, venía muy despacio, no creo que venía haciendo ruido ni nada. Muy despacio, caminando despacio. Como un depredador. Sí, ándale, sí. La verdad yo nunca le vi los pies, como le digo yo, pero pues obvio que tenía porque iba caminando, ¿verdad? Uh-huh. Y como él, entre más se metía, menos se le miraban pues los pies, ¿me entiendes? Pero ya después cuando se alejó, como le digo, ya cuando iba de regreso para atrás, yo le miré, pero no le miré los pies fuerte y claro, ¿me entiendes? Pero seguían en el agua, pues, seguían en el agua y caminaba, se devolvió caminando, lo normal, así. ¿Sentiste miedo, Leonardo? Sí, por eso fue que no quise hacer más ruido y dije, a lo mejor es algo malo o peligroso o que me pueda hacer algo. Por la manera de que yo lo vi, pues, ¿me entiendes? Que pues con cuerpo así, con brazos, con manos, pero con la cabeza de tortuga, ¿me entiendes? Wow. Y la piel que tenía, eso fue lo que, pues yo me quedé sorprendido. De hecho yo todavía me pellizcaba y me mordía yo la piel y me pellizcaba, pero asombrado, ¿me entiendes? Del shock, ¿estabas en shock? Ándale, yo sí siento como que me quedé en shock pues para mí fue algo impresionante porque yo nunca había mirado nada de eso en ninguna parte, ¿me entiendes? Nunca había mirado nada de eso. Es una criatura de ese tipo. ¿Se puede saber en qué rancho es o aproximadamente por dónde era, si era en la sierra? Sí, es un rancho aquí en el estado de Sonora. Es un rancho que se encuentra colindando con Chihuahua, al noroeste, así. Ese rancho le llaman el Panduro. Yo he sabido que le llaman el Panduro. ¿Y habías escuchado anteriormente si alguien había visto alguna referencia anterior o nunca habías escuchado nada de esa criatura? No, nunca había escuchado ningún comentario de eso ni nada, la verdad, nunca lo había escuchado. ¿Y has presenciado algún otro tipo de fenómeno extraño aparte de este? Sí, la verdad sí, también me ha tocado presenciar algo, también casi por ese rumbo, pero una vez yo iba caminando, yo y un amigo, y miramos, esa vez sí nos tocó ver un ovni, pero, ¿cómo le diré? No era un platillo volador, no era algo así, era como un papalote, como un cometa, pero algo grande, ¿no? ¿Era algo triangular? Sí, algo triangular, eso era triangular, no era redondo, era triangular y de como que estaba hecho un material muy, muy especial y unas luces muy, muy, muy bonitas. En ese tiempo que yo le platico, de esos años que yo le platico, no existían las luces que ahora se usan en los carros, en muchas partes, esas mentadas luces LED. Era una luz parecida a esa, muy bonita, muy llamativa, pero en esos años todavía no se usaba eso, pues, ¿me entiendes? Esas luces. Eso fue lo que a nosotros nos llamó la atención del triángulo ese, a mí y a mi amigo, que, pues, como le digo, como por decir así, la carrocería y las luces de ese aparato, ¿me entiendes? ¿Y cómo lo viste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas caminando? No, caminando, íbamos de regreso hacia la carretera, hacia México, porque como le digo, andamos pegados a la línea. Y entonces íbamos de vuelta nosotros para México, y llegamos a un represito a beber agua nosotros, de ese donde se junta el ganado ahí. Llegamos nosotros, buscamos la parte limpia, nos agachamos los dos, yo y mi amigo. A tomar agua. Como medio metro cada uno. Entonces nos agachamos y de repente vi un cerro, en esa parte había un cerro muy picudito, muy suave, así un picacho, nosotros le decimos un cerro picacho así. Entonces, sin querer volteamos a ver al cerro y miramos esa cosa flotando, pero como que esa cosa se nos quedaba mirando a nosotros. Lo miramos flotaba muy suave así. Y luego cuando yo le quise decir algo a él, como que los dos nos pusimos de acuerdo, cuando nos dijimos la misma palabra, ¿estás viendo lo que yo miro? Y luego nos volteamos a volver a ver y a tomar agua, y cuando quisimos volver a voltear a ver esa cosa, primero estaba del lado derecho y después estaba del lado izquierdo del cerro, no nos dimos cuenta. Cuando nos agachamos a tomar agua, miré yo que ya estaba del otro lado y que flotaba muy suave. Y luego hizo como un balanceo, como unos 3 balanceos, otro hizo 3 balanceos, ¿entiendes? Y de repente como que esa cosa se perdió así rápidamente y solamente dejó un poquito, como si fuera poquito humo, poquita niebla, así. Fue todo lo que nosotros miramos. Wow, nos estás contando algo increíble. ¿Y esta nave triangular
¿De qué color la viste? ¿Era metálica? ¿Era negra? ¿Gris? No, era negra, la verdad. Era negra, así como cuando hoy en día un carrocero fondea un carro de color negro, es que el fondo hay grises y negros. Para poder pintar un carro hay un fondo. De ese tipo de fondo yo lo miré en negro. Era una pintura negra, pero mate, pero me llamaba la atención la carrocería, algo pues... Muy bruñido, muy pulido, muy bonito. Sí, ándele, sí. Y iba a dar cuenta que estaba mirando una pirámide, pero flotando. ¿De qué tamaño le calculas tú así a ojo de buen cubero? ¿Qué tamaño crees que haya? A ojo de buen cubero, yo diría que la mera verdad, como si yo comprara una manzana o una cuadra aquí en Agua Prieta, en el una pueblo. Hectárea aproximadamente. Pues como unos 100 metros, se puede decir. No, a lo mejor, no sé. Pues está bastante, 100 metros es grandísimo. Sí, o sea, pero no sé cómo decirlo, como de una cuadra al callejón, así. De la esquina de una cuadra y lo llegas al callejón y así de ese más o menos así. En triangular. Yo diría que serán unos 50 metros, pero triangular. ¿Algún ruido hizo? No hizo ningún tipo de ruido esa cosa. Nunca hizo ruido, nunca hizo nada, la mera verdad. ¿Y tu compañero qué dice? ¿Qué te dijo después de eso? ¿Ya no te comentó nada? Sí, pues seguimos caminando y luego me comentó, qué loco, ¿verdad? Bueno, me dijo, qué loco lo que vimos, no, qué raro, qué extraño. Decía, me dijo, no, sí, le digo, qué extraño. Y luego le digo, si le platicamos a la gente, no nos lo van a creer. Y le dije, mejor no hay que decir nada, ¿no? Que luego la gente... Sí, se burla de uno. Pero la persona que nos recogió en la carretera era un amigo, pues. Y ya le platicamos a él y lo dijo, no, chamaco, ustedes no anden usando cosas. Y le dijimos, no, ¿qué pasó? No estamos usando nada. Es que lo clásico. Y dices que es por la misma zona donde viste la criatura. A lo mejor por eso tú lo relacionas que es un extraterrestre la criatura que viste. Exactamente. La única diferencia que pueda estar, así lo voy a decir de diferencia, yo sí le calculo algunos 10, 15 kilómetros de la línea hacia el noroeste, colindando a Chihuahua. Por eso yo eso lo relaciono, por eso yo todo el tiempo he dicho pues que son los ovnis. ¿Qué viste primero, el ovni o la criatura? No, primero vimos el ovni, eso lo vimos primero hace muchos años. Ya después yo que andaba trabajando para ese rancho que yo le platico donde ya miré la criatura, me pasó eso ya, pero muchos años de diferencia, por decir así unos 8, 10 años de diferencia. Leonardo, muchísimas gracias por tu participación en el programa, te agradezco mucho que pues nos hayas confiado en nosotros para contarnos esta historia. Sí, la verdad no, yo sé que sí existen y aunque a mí me digan otra cosa, pues lo que yo veo es que también me tocó una vez con otra persona que si ahorita me llegara a topar a esa persona, doctor, le dijera, hey, sin querer que yo lo viera y usted ande conmigo acompañado y que yo le dijera, me lo topara en una tienda, hey Luis, ¿recuerda lo que vimos en aquellos tiempos? Esa persona le platicara lo mismo que yo le platico, la verdad. El ovni. Y yo tengo a mi amigo muchos años sin frecuentarlo ni nada, para que vea que uno no está echando mentiras. Yo no gano nada con echar mentiras, simplemente estoy relatando algo que me tocó vivir con un amigo y después me volvió a tocar vivirlo a mí solo. O sea, sí traía más amigos, pero ellos estaban conviviendo y yo ya no. Sí. No ganaría nada yo con echar mentiras, simplemente le estoy platicando algo que yo miré muy verídico y es verdad y sé que existen. Yo pienso que sí existen esas cosas. Y te creemos, Leonardo. ¿Y quieres mandar algún saludo? ¿Quieres mandar saludo? Pues no, la verdad, todo está bien, así está bien. Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo, y pues espero que en un futuro nos puedas contar más historias. Ok, muchas gracias y pues nada, es un gusto haber platicado con ustedes algo que a mí me pasó. Esto es Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Y ya llegó, ya está aquí nuestro querido amigo Cheno. ¿Qué onda, Cheno? Jesús Cheno Bustamante en Adimensional.
¿Qué tal, Cheno? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos tienes? Buenas noches. ¿Qué nos tienes para hoy, Cheno? ¿Qué historia nos tienes? Pues una posición diabólica. ¿Qué diabólico? Tú, Cheno, siempre nos pone los pelos de punta con tus historias de posesiones diabólicas. A ver, cuéntanos de qué trata esa historia. Esto pasó en julio del 2001. Julio 2001, Aquí en Agua Prieta. Agua Prieta, Sonora, lugar de una posesión Sí. demoníaca. Cuéntanos, Cheno. De un joven de 17 años, estudiante del CONALEP. Ok. Aquí vivía en la calle 17, avenida Primera, la colonia Bondogo. Supuestamente fue a le pidió permiso a los papás, le pidió dinero para ir a un café de internet, para ir a navegar en la red. Y pues se topó con una red satánica, se metió en esa zona. Y estuvo ahí vagando en la red un buen tiempo. Cuando llegó a su casa, tuvo manifestaciones. Se fue como el exorcista. Sí. Bueno, muchacho, el exorcista, igualito. Se le volteaban los ojos, Se contorsionaba, se sonaba, levitaba. levitaba. Era muy agresivo el muchacho. Y sansonismo, imagino que, todas las personas posesas presentan esta característica de una fuerza desmedida, ¿no? O sea, se le llama sansonismo, que no pueden inclusive ni controlarlos entre varias personas. No me podía controlar. Y los vecinos ahí pues estaban muy asustados porque escuchaban todo el desastre que veía con el joven, ¿no? Y pues lo reportaron. Y pues me di cuenta del caso y empecé a averiguar un poco. Y sí, efectivamente, el muchacho sí ha pasado por ese tipo de estragos. Incluso le logró pegar a sus papás de la agresión que estaban, como se ponía el muchacho. ¿Recibes el reporte? Recibí el reporte y empecé a averiguar. Empecé a averiguar por parte de la iglesia y por un médico que se encarga de ese tipo de casos. O sea, a ti te llegó el pitazo. Hubo una posesión demoníaca. Era un joven estudiante. Y ¿sí conoces al doctor Armando Peñafiel? He oído hablar de él. No, sí. pues un médico muy reconocido aquí en Agua Prieta. Pues yo entrevisté a ese médico y él lo atendió el muchacho. Dijo que no era el único caso, que había 4 casos más en Agua Prieta de ese mismo estilo. Esa es la 5ª persona que ha pasado esto, de jóvenes. Entonces este joven se mete en la web, se mete a una red satánica. Me imagino que ya tenía tiempo Haciéndolo. Y de repente sufre Empezó a subir como tipo convulsiones con dolor de cabeza y empezó a manifestarse ese tipo de situaciones, ¿no? De empezar a torcer, de empezar a levitar, a levantarse de la cama. ¿Y qué hicieron con él? ¿Cómo lo pudieron controlar? Pues supuestamente lo llevan a Hermosillo. Lo llevan a Hermosillo para checarlo. Y le hicieron examen médico y no le salió nada. No le salió nada malo. ¿Alguna enfermedad de tipo mental? Lo andaban buscando. Que se una enfermedad de tipo mental, pero no lo tenía. Y en eso pues fueron con un sacerdote aquí en Agua Prieta, un sacerdote muy conocido. Se llama Pedro. Y fue a hacerle el exorcismo, pidiendo con el apoyo con el obispo, ¿no? Tienen que pedir el apoyo del obispo porque es el que puede autorizar para hacer un exorcismo. O sea, no cualquier sacerdote puede hacer hacerlo. un exorcismo, practicar un exorcismo. Así es. Y él lo practicó y logró liberar al muchacho. ¿Fue aquí en Agua Prieta? Fue aquí en Agua Prieta. Aquí en la colonia Bondogo, muy conocida la colonia. Y sí, pues también el padre lo agredió. Primeramente con el agua bendita cuando empezó a hacer las oraciones. Cuando empezó a hacer el ritual, fue agredido el padre por el muchacho. ¿Pudiste hablar con el sacerdote? Hablé con el sacerdote y efectivamente dijo que era un exorcismo, que estaba poseído por el demonio. Y él mismo me lo confirmó. Ya con la autorización con el obispo, ¿no? Ya cuando pidió la autorización que le dieron para ¿Te concedió la entrevista? Me concedió la entrevista. Y sí, pues, porque generalmente la iglesia es muy renuente, ¿no? A dar información de esto. Es muy reservada. Y él también confirmó que había otros 4 casos más en Agua Prieta, de jóvenes, igual, poseídos por el demonio. ¿En qué año fue eso, Cheno? Fue en julio del 2001. Y se publicó, ¿verdad? Tengo entendido, se publicó. Sí, se publicó en primera plana, en Clarín. Poseído por el diablo. Yo tengo en mis manos la publicación del periódico, de la hemeroteca. Sí, exacto. De la hemeroteca de Jesús, Cheno. Viernes 20, publicación de viernes 20 de julio del 2001. El Clarín de Agua Prieta, poseído por el diablo. Así es. Titular. Así es, tituló. Titular. Como si fuera la película del exorcista. Pues cuenta, así pasó en la vida real. Y pasó aquí en Agua Prieta. Por eso la gente estaba más asustada. Sí, por sí ya estaba asustada con el exorcista, con la película esta. Y pasa igual que la película pasó aquí en Agua Prieta. Pues imagínate cómo está la gente. Y lo que salieron otros 4 casos más iguales, parecidos.
que hace ya más de 30 años impactó a los cinéfilos de todo el mundo por sus escenas de posesión. Así es. Sí, y luego da información sobre la película y dice un caso de la vida real en Agua Prieta en la persona de un jovencito de 17 años de edad, estudiante CONALEP, con residencia en, está la dirección, Colonia Bondojo. Aunque los familiares del afectado fueron muy escuetos en proporcionar información, que dijeron ser vecinos de fulanito de tal, manifestaron a reporteros del Clarín haberlo visto en su casa con los ojos volteados, bastante agresivo y botando en la cama. Fíjate que en aquel entonces, ¿no? Que era la información, los periódicos. Ahora pues ya tiene uno que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De los nombres, de esto, pero antes era bruto, ¿no? Así como salía, vámonos. Y el sacerdote manifiesta cuando le echó el agua bendita, cuando estaba haciendo el ritual. Se arqueó para arriba y empezó a levantarse. A levitar. A levitarse con la mano para atrás y con los pies colgados. Y se levantó hasta el techo. Fue lo que manifestó el sacerdote en ese momento. Y una abrir y cerrar de ojos. Se volteó y se le vino encima al sacerdote, queriéndolo ahorcar. Eso fue lo que manifestó el sacerdote en ese tiempo, ¿no? Al parecer, este joven hizo contacto por medio de un café internet con una secta satánica de la Ciudad de México y desde entonces fue evidente su cambio de conducta. Así es. Aseguran que agredió violentamente a sus padres y a un conocido sacerdote de la localidad que acudió a realizarle oraciones especiales y le dio a beber agua bendita. Todo empezó con un aparente desmayo y convulsiones el miércoles 11 de julio e inmediatamente fue trasladado a la ciudad de Hermosillo, siendo sometido a rigurosos exámenes clínicos, ya que había antecedentes de un accidente que habría sufrido, pero no le encontraron absolutamente nada anormal. Así es. Hasta ayer el jovencito ya había superado la etapa crítica y consciente de lo que le está pasando, está luchando con todas sus fuerzas para salir del problema. Me habías comentado que inclusive cuando fueron con el sacerdote, en un principio estuvo muy renuente, ¿verdad? Sí, muy renuente y muy agresivo el muchacho. Si te acuerdas de la película del exorcista, cuando estaba el padre diciendo así actuó el muchacho contra el padre. Sí, así, o sea, igualito. Se contorsionaba, y agresivo. Sí, no, bueno, es que sabes que, o sea, el internet es una herramienta muy valiosa, pero si la usamos de manera positiva, ¿no? Porque luego estamos viendo que ahora también es una herramienta de desinformación tremenda, sí, ¿no? Claro. Y se le puede dar mal uso, entonces que sectas satánicas, que sociedades de este tipo puedan de alguna manera perturbar la mente de nuestros jóvenes y acercarlos a prácticas obscuras. Claro. Y apenas el internet empezaba aquí, no era tan famoso todavía. No era no todo el mundo lo tenía. Yo recuerdo perfectamente bien que yo empecé a tener acceso a internet por allá del año 2000 aproximadamente, no sé, eran como que aquí en México, a lo mejor en otras partes desde antes, ¿no? Pero no era muy común todavía el uso de internet y los primeros correos electrónicos. Bueno, todavía tengo mi correo de Hotmail y todo ese rollo. Y fíjense aquí, bueno, leyendo textualmente, ¿no? Lo de la nota, dice: aunque en este caso particular el jovencito aparentemente ha venido llevando una vida tranquila e inclusive formó parte de un grupo de reflexión católica, se sabe que influenciados por el internet, muchos adolescentes de ambos sexos acostumbran realizar supuestas lunadas en las afueras de la ciudad. ¿Había esa práctica, Cheno, en aquel entonces? Sí, la había. No había mucho práctica había. Se iban a las afueras de la ciudad. Sí, supuestamente a invocar. No, pues muy interesante, Cheno. Y el otro médico que informó pues que había 4 casos más, ¿no? Hermano Peñafiel, ¿no? Sí, en la primera plana. Y lo confirmó más, que no era el único caso que había en Agua Prieta. Sí, seguramente. Y luego sabes de que no se informa muchas veces porque hay mucho tabú en torno a esto. Aparte, las familias tampoco no quieren como que se sepa si alguno de sus seres queridos pues está pasando por una situación de estas. Claro que muchas de las posesiones seguramente tienen su factor de tipo psiquiátrico, pero otras tantas de tipo espiritual. Oye, no, pues, ¿qué te puedo decir? Pues este caso fue muy sonado. Toda la población estaba asustada porque se oyeron los gritos del muchacho en toda la colonia.
Y más la gente se unía afuera, y lo miraban que gritaba y volaba, y mucha gente lo miró, pues. Y pues se asustaron. Y luego cuando se dieron cuenta que había otros más, pues estaban peor porque era colectivo y ya no. Y el mismo día pasó, Y el mismo día que le pasó a los otros muchachos. Porque el sacerdote tuvo que cuidar con los otros muchachos también para poderlos auxiliar. ¿Cuántas cosas no ves en esto? Digo, o sea, yo te estoy mirándote aquí, estamos en la cabina. Y caramba, o sea, yo me quedo pensando todo lo que no ves en este peregrinar dentro del periodismo. O sea, más allá de ver situaciones de nota roja y de todo, o sea... Sí, yo cuando acudí al domicilio, no, estaba bien asustado. Yo no sabía qué hacer. ¿A poco, Cheto? Sí, y porque pues la cosa está muy tensa y yo pensé que era un rollo que están aventando. Que lo voy viendo en persona, no fue... ¿Tú lo viste? Me tocó verlo. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste en estado de posesión? Sí, pues levantándose para arriba. ¿Tú lo viste, Cheno? Sí, me tocó verlo. ¿Poseso lo viste? Sí. ¿En serio, Cheno? Sí. Te creo, ¿Qué viste? Pues yo lo vi cuando se levantó para arriba el muchacho. ¿Tú lo viste levitar? No, por la ventana de su casa cuando se levantó. ¿Y sus papás? Pues ahí estaban, fue cuando cerraron las ventanas, cuando se dieron cuenta, porque todos lo estábamos viendo, todos los vecinos y todo lo que tuvimos de prensa ahí. O sea que hubieron muchísimos testigos. Bastantes testigos. Jesús Cheno en Adimensional, como siempre, trayéndonos historias bien interesantes de Agua Prieta. Nosotros pues vamos a un corte, pero vamos a una pausa y en un momento regresamos. Estás en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Así es, amigos, estamos de regreso en Adimensional y ya se encuentra con nosotros nuestro colaborador y buen amigo Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por la invitación nuevamente y excelente noche para todos. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Rafita, hoy vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un pequeño cambio para presentarle a la gente un tema que a mí me apasiona, me encanta muchísimo. Es un tema fascinante desde mi punto de vista, por supuesto, que espero que a la gente le guste. El día de hoy vamos a hablar de psicofonías. ¿Qué te parece, Rafa? Me parece bien interesante. Para la gente que nos está escuchando, creo que sería importante que nos dieras una definición sobre las psicofonías. ¿Qué es una psicofonía, Miguel? Claro que sí, Rafa. Mira, una psicofonía es un sonido, vamos a decirlo entrecomillado, porque ahorita lo voy a explicar así muy rápido. Es un sonido de origen paranormal. La palabra psicofonía se compone de dos vocablos. Por un lado, psiquis, que significa mente, y otro, fonos, que significa sonido. Esto debido a que originalmente pues la ciencia pensaba que se trataba de un sonido generado por la mente del experimentador, y ese sonido quedaba registrado en los sistemas de grabación de audio magnetofónico que se utilizaban en aquellos tiempos. El origen de esta palabra pues viene del espiritismo del siglo XIX, ¿okay? de la doctrina espírita de Allan Kardec, fue donde se empezó a utilizar esta terminología, pero con el paso de los años pues ha ido cambiando, digamos, ha ido evolucionando el tema, ha ido evolucionando el término, pero se quedó, digamos, como un término muy popular, el término de psicofonía, pero son sonidos de origen paranormal. Esto de las psicofonías, ¿cómo surge? ¿Cuál es la primer psicofonía que se capta? ¿Cómo va evolucionando esto de las psicofonías? La práctica, es muy antigua de la psicofonía. Estamos hablando incluso de los años 40, de los años 20 incluso. Por ahí en los años de 1920, Thomas Alva Edison por ahí se inventa un par de equipos que trata él de registrar para poderse comunicar con los muertos, pero no fue sino hasta 1959 que un cineasta sueco llamado Fredrik Jürgensen descubre las psicofonías a través de él se encontraba haciendo un documental a cierto tipo de pájaro pinzón allá en los bosques de Suecia, y resulta que al momento de que revisa sus grabaciones
tratando de grabar estos cantos de pájaros, e encuentra voces humanas. Él originalmente piensa que se trata de personas que estaban por ahí caminando y que le habían echado a perder su grabación, pero resulta que de entre esas voces reconoce la voz de su madre muerta, que le hablaba directamente a él. Entonces, desde ahí se empieza a interesar en el fenómeno, y digamos que oficialmente con Frederick Jurgensen en el 1959 comienza el estudio del fenómeno. Poco tiempo después, con un ingeniero que se llamaba Konstantin Raudive, famoso alrededor del mundo, y entonces en Europa fue muchos años de investigación del tema. Estamos hablando del 1959 hasta los años 80, donde fue su máximo auge a través de varios experimentadores, varios investigadores importantes, principalmente en España y en Alemania, y de ahí surge un término que se llama transcomunicación instrumental, que digamos que engloba lo que son psicofonías y psicoimágenes, que a mí me encantaría poder a segunda parte, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de las psicofonías. Las psicofonías normalmente son fenómenos electromagnéticos, y esto es muy importante aclararlo porque muchas personas en el público tal vez lleguen a pensar que cuando ellos escuchan una voz, un lamento, un ruido, etcétera, eso es una psicofonía, y en realidad no lo es otro tipo de fenómeno. La psicofonía es un fenómeno electromagnético, y como tal, registrado en los dispositivos de grabación electrónica, ya sea analógicos o digitales, un equipo de grabación. ¿Qué equipos? ¿Qué tipo de equipos? Cualquier equipo que haga grabación de voz puede registrar una psicofonía. Y yo me dediqué durante más de 15 años a experimentar con esto. Tengo una colección que es muy interesante, y al día de hoy me encantaría poderle presentar al público dos de muchas otras evidencias que tengo, que yo espero que sean de su agrado. ¡Ay, excelente! A ver, preséntanos nuestra, ¿no? Preséntanos tu primer psicofonía, o va a ser nuestra primer psicofonía, porque va a ser la primer psicofonía que vamos a tener en Adimensional. A ver, muéstranos esa primera psicofonía, explícanos de qué trata, y luego vamos a escucharla. Por supuesto que sí. Antes que cualquier otra cosa, quiero que la gente que nos está escuchando sepa lo siguiente, que esto es muy importante. Lo que vamos a escuchar es 100% real, 100% real. Yo realizo un proceso de experimentación muy riguroso, muy estricto en cuanto al análisis de los audios. Entonces, cuando tú, como espectador, te das cuenta que lo que estás escuchando es legítimo, es real, es un cambio completamente, eso es un parteaguas por completo. Entonces, yo le quiero avisar a la gente que si la gente es un poquito, digamos, susceptible, si se puede sugestionar, les recomiendo discreción, pero lo que vamos a escuchar es completamente real. Y bueno, para presentar la primera, les voy a platicar que hace ya muchos años yo me he dedicado al área de la construcción. En una ocasión estuve trabajando en un edificio en donde la gente del edificio, la gente que trabajaba ahí, los vigilantes, referían que por las noches se escuchaban ruidos, se escuchaban cosas, y ellos pensaban que había fantasmas en el edificio. Entonces, en cierta ocasión, me pidieron a mí que hiciera yo un trabajo con los elevadores, las puertas de los elevadores, un trabajo de tabla roca, pero lo teníamos que hacer de madrugada. Entonces me llevé como unos 4 o 5 muchachos para que hiciéramos ese trabajo. Y al momento que ellos estaban trabajando, digamos, en el estacionamiento, en la puerta del elevador del estacionamiento, yo decidí encerrarme en uno de los cuartos. Este cuarto, en ese edificio, todas las habitaciones o todos los departamentos ya tenían puerta. Entonces, en el segundo piso se encontraba la oficina del arquitecto residente de obra. Yo decido encerrarme en esa oficina con la puerta cerrada. Y entonces yo hice una pregunta. Yo pregunté si a alguien le molestaba que hubieran hecho esa obra. Entonces, estamos hablando que eran como 11 de la noche aproximadamente. Evidentemente no había absolutamente nadie alrededor, no había forma de que se contaminara el ambiente, completamente de noche, solo y encerrado. Y recibo una respuesta muy curiosa, una voz femenina. Para empezar, ni siquiera había mujeres en el área. Una voz femenina que me responde con una especie de pregunta diciéndome ¿cuál obra? Como que no sabía exactamente a qué me refería,
Pero es curiosa la respuesta porque pareciera estar respondiendo a lo lejos, Rafa. Es decir, me grita, ¿cuál obra? Así más o menos de esa forma. Lo que vamos a escuchar es un audio original, completamente limpio, donde vamos a escuchar el fenómeno en tiempo real, cómo se produce, y posteriormente un trabajo de edición en el que yo hago un aumento en el volumen. Al momento de que se produce el fenómeno, hago un aumento en el volumen, hago una repetición 3 veces, hago una limpieza del ruido espectral o del ruido del, digamos, el campo geomagnético natural de la Tierra, que produce un sonido que normalmente se le llama hiss. Es una especie de ruido estático que suena. Entonces ese ruido se trata de limpiar para que quede un poquito más claro el sonido del fondo, la voz del fondo, y vamos a escuchar entonces eso. Como yo pregunto, ¿a alguien le molesta que hayan hecho esta obra? Y posiblemente la respuesta de esta chica, ¿cuál obra? 3 veces repetido con un aumento de volumen suficiente para que la gente lo alcance a apreciar. Espero que a la gente le guste. Vamos a escuchar una psicofonía original, aparentemente la voz de un muerto, de un espíritu, como quieran llamarle, así que es segundos. Vamos a escucharla con mucha atención. Adelante, cabina. Quiero saber si a alguien le molesta que hayan hecho esta obra. Quiero saber si a alguien le molesta que hayan hecho esta obra. Ay, Dios, qué feo se escucha esto, Miguel. Les dije que eran muy buenas. Son una joya. Aquí a Cheno, ¿qué sentiste, Cheno? Mucho miedo, Doc, mucho. ¿Te dio mucho miedo? Bastante miedo. Te puso los pelos de punta. Lo poco que tengo. Y eso que es calvo. O sea. Qué bueno, qué bueno. No, está tremenda. A ver, yo le voy a pedir aquí a nuestro productor en cabina que nos vuelva a poner otra vez el audio. Adelante, Jerón, vamos a escuchar de nueva cuenta esta terrorífica psicofonía. Quiero saber si a alguien le molesta que hayan hecho esta obra. Quiero saber si a alguien le molesta que hayan hecho esta obra. Increíble esta psicofonía. Chinito todavía. Estoy chinito para ¿Todavía? ¿Cómo dicen el pelómetro? ¿Cómo está ¿Cómo está el pelómetro? Chino. Al 100%. Bueno, antes que nada, dices que era después de las 11 de la noche. ¿En dónde fue? ¿Dónde ocurrió este hecho? Esto fue en una colonia que se llama Colonia Peralvillo, digamos que es una de las colonias más antiguas e icónicas de la Ciudad de México. Aquí lo más interesante, Rafa, es que a un lado de este edificio, o sea, el edificio colindaba con una vecindad abandonada. Y en esa vecindad abandonada, como es de esperarse, pues yo estuve yendo a unas 12, 13 veces a visitar la vecindad abandonada, y me encanta ese lugar porque ahí registré más de 100 psicofonías de altísima calidad que prometo traerles las más interesantes aquí al programa, pero eso lo quiero dar como una referencia porque eso todavía descarta más la posibilidad de que se tratara de una contaminación del exterior. Es decir, no había nadie a un lado, o sea, era una vecindad abandonada y luego estaba el edificio. Y yo estaba precisamente en un departamento que colinda con esa vecindad abandonada. Una vecindad abandonada en una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México, Peralvillo. Así es, exactamente. Me imagino, ¿llegaste a escuchar historias con respecto a esa zona, de esa vecindad, o fue igual meramente fortuito? No, por supuesto. De hecho, yo llegué a trabajar ahí, digamos, de manera fortuita, pero ahí en esa vecindad existía un señor, un ojalatero que lo cuidaba el lugar, y él decía que había muchas historias de fantasmas, tanto en la vecindad como en el terreno donde construyeron el edificio, que anteriormente era una casa. Ahí también había muchas historias de fantasmas,
y en la vecindad también había muchas historias de fantasmas, y de verdad les prometo traerles las psicofonías de la vecindad con la explicación, y les va a encantar porque tiene que ver también mucho como testigo el señor que cuidaba en el lugar, y él incluso me ayudó a verificar, digamos, a legitimar muchas de las evidencias que se escucharon ahí. Vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa vamos a volver a escuchar esta psicofonía de cuál obra y regresamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Vamos a escuchar esta psicofonía y regresamos después de una pausa. Quiero saber si a alguien le molesta que hayan hecho esta obra. Quiero saber si a alguien le molesta que hayan hecho esta obra. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Estamos de regreso aquí en Adimensional. Bueno, pues que nos tiene bien emocionados aquí Miguel Aceves con las psicofonías que nos está presentando. ¿Qué otra psicofonía nos vas a presentar? Rafita, pues ahora les voy a presentar otra que también es muy interesante. Fíjate que la historia es la siguiente. En alguna ocasión me encontraba de visita con un amigo que se dedica a hacer palomayombe. Ya sabes lo que le dicen los paleros. Los palomayombe, ok. Exactamente. Esa es brujería afrocubana, ¿no? Algo así. Sí, me parece que sí es afrocubana, o no sé si viene de allá de África. Pero resulta que, aparte de que él hacía palomayombe, pues el amigo también era muy bueno en la computación. Entonces, curiosamente, estaba yo con él haciendo un mantenimiento a mi computadora. En ese momento le llama a una persona y le pide que vaya a hacer una limpia a una casa, o aún más bien a una fábrica. Le dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una limpia porque hay fantasmas aquí o hay cosas paranormales. Mi amigo accede, hacen ellos una negociación comercial, accede a ir y le dice, oye, fíjate que está conmigo una persona que le interesaría hacer unas grabaciones ahí, no sé si tengas algún inconveniente. No, ninguno. Entonces yo llegué como invitado. Resulta que estas personas tenían una pequeña fábrica familiar de pinturas, y me decían que en ese lugar pues escuchaban cosas, sentían presencias, se erizaba la piel, etcétera. Entonces yo les dije que iba a hacer una serie de grabaciones para saber si podíamos registrar algo. Entonces yo le pedí al dueño de la casa que él fuera quien hiciera las preguntas, precisamente para saber si las hipotéticas entidades pues podían decir exactamente qué es lo que estaban buscando directamente con ellos, ¿no? Entonces lo que van a escuchar no es mi voz, sino es la voz del dueño de esa pequeña fábrica de pinturas, preguntándole a las entidades si quieren algo de ellos. Es decir, la pregunta es básicamente, ¿quieren algo de nosotros? Y la respuesta, después de hacer el análisis, llegó en forma de 3 diferentes voces que, digamos, responden casi de inmediato. La primera es una voz de mujer que le responde los años. Es decir, ante la pregunta, ¿quieren algo de nosotros? La voz de mujer le dice los años. Casi de inmediato se va a escuchar una voz masculina, algo afónica, que le ordena a la primera voz que se calle. Le dice, cállate, ¿ok? Y luego una tercera voz de hombre dice la siguiente frase: la muerte sigue aquí. Esa es la frase que dice, la muerte sigue aquí. Muy interesante. ¿Okay? Vamos a escuchar esta psicofonía, vamos a escucharla. Adelante, cabina. ¿Quieres algo de nosotros? ¿Quieres algo de nosotros? ¿Quieres algo de nosotros? ¿Quieres algo de nosotros?
Increíble lo que acabamos de escuchar. Cheno, ¿qué sentiste, Cheno? Pues una sensación bien rara. Se siente pesado. Oye, se siente bien pesada la vibra aquí en la cabina, ¿eh? Yo creo que tú andas moviendo energías, Miguel. ¿Y en esos casos qué se hace? Hay que cumplir lo que dicen. A ver, Miguel. Pues mira, te voy a comentar algo. En realidad no sabemos de qué forma se puede ayudar a estas posibles entidades, no lo sabemos. Es una realidad que ni siquiera sabemos desde dónde contestan, quién contesta, por qué contestan lo que contestan, porque muchas veces los mensajes son muy subjetivos. Okay. El mensaje no se entiende completamente. Y a pesar de que tú puedas escuchar un mensaje perfectamente bien, de acuerdo a lo que yo estudio, no nos serviría de mucho, por ejemplo, hacer pues un ritual o alguna cosa así, porque ya he demostrado que a pesar de que la gente dice, bueno, voy a hacer una limpia, voy a hacer un ritual, y poquito después el fenómeno sigue ahí, porque el fenómeno tiene una característica principal que es efímero, es esporádico y es espontáneo. Se produce como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, y no estás ni supeditado ni obligado a nada, ¿no? Uh-huh. O sea, así el fenómeno como llega puede desaparecer sin avisar y puede producirse a cualquier hora del día. Okay. ¿Quiere decir que sigue atrapado en esa dimensión, ¿no? Todavía? Puede ser que estén, no sé, a lo mejor con algún pendiente, atrapados, o simplemente les gusta estar ahí, o probablemente hay una conexión entre el pasado y el presente que todavía no entendemos. Lo curioso es que muchas de estas voces responden cosas incluso del futuro. O sea, a veces las voces saben a qué vas, saben cómo te llamas y te llegan a contestar cosas del futuro, del pasado y del presente. O sea, es un tema sumamente interesante. Era lo que te iba a preguntar, perdón que te interrumpa. ¿Qué son? O sea, ¿son seres de otra dimensión? ¿Son fantasmas? ¿Son demonios? Porque, pues, ¿qué crees? Bueno, en base a la experiencia que tú tienes a lo largo de estos años de investigación, de estudio de la transcomunicación instrumental, ¿qué crees que sea o de dónde venga eso? Fíjate que se han manejado muchas hipótesis, pero desde mi punto de vista la hipótesis más aceptada en el mundo es que se trata de gente que ya murió y que en realidad nosotros estamos conectando con su conciencia. Es decir, la conciencia, de acuerdo a un estudio que estoy realizando, se puede separar del cuerpo físico a través de un proceso cuántico. Es decir, la conciencia puede emerger más allá del cuerpo físico y es lo que se mantiene, digamos, en el ambiente, o sea, la conciencia de la persona. Es un estudio muy complejo que de hecho lo expliqué muy a detalle en un libro que acabo de escribir, que próximamente tendremos ya la oportunidad de presentarlo y que yo estoy seguro que a los televidentes les va a encantar. A ver, ya que estamos aquí con lo del libro, ¿cómo se llama el libro? ¿O cómo se va a llamar el libro? Voces Fantasmales. El libro se va a llamar Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental. Wow, increíble. Así se va a llamar. Increíble. Voces Fantasmales. Así es correcto, Rafita. Y pues esas son las dos evidencias de hoy, pero prometo traerles otras que son igual o incluso más interesantes. Yo espero que estas dos les hayan gustado bastante. Como pudieron escuchar, pues ahí les hago una pequeña edición de audio para que la gente pueda disfrutarlas, porque normalmente el fenómeno es muy tenue, o sea, es un poquito complicado escucharlas así en tiempo real, porque no suele ser como la gente piensa, o sea, es un poquito diferente a como la gente se lo imagina. Pero sin embargo, como lo dije al principio, cuando te das cuenta que es algo legítimo, se siente raro, se siente extraño, te sientes diferente. Sí, ahorita que estaban escuchándose las psicofonías y no era sugestión, pero sí se sentía algo raro, de repente se sintió el ambiente bien denso. Lo que pasa, Rafita, es que es el shock de darte cuenta que lo que estás escuchando es legítimo. Ándale, yo creo que has dicho la palabra, que quedamos en shock, sobre todo, bueno, con la primera, la segunda es escalofriante. De hecho, voy a pedirle a cabina, a Jerome, a nuestro productor,
que si nos puede volver a poner otra vez la psicofonía esta última para poderla apreciar. Adelante, cabina. ¿Quieres algo de nosotros? ¿Quieres algo de nosotros? ¿Quieres algo de nosotros? ¿Quieres algo de nosotros? Bueno, amigos, pues llegamos al final de Adimensional, Apaga la Luz y Atrévete a Escucharnos. Nos acompañó desde el Estado de México Miguel Aceves, para servirle a todos. Excelente noche. mi compañero en cabina Jesús Chano, de Agua Prieta, Sonora. y Rafael Oseguera Reyes. Esto fue Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. En controles de cabina, Gerardo Romero. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.